Buenas tardes, chicos. Bien, alumnos, el tema de estar esta semana es sobre las normas de ejecución del trabajo. A ver, estas normas de ejecución de trabajo del auditor se refieren a las medidas de calidad de trabajo que tiene que hacer el auditor como parte de todo el examen que va a hacer en el proceso de auditoría. Entonces, acá estas normas son más específicas y van a regular pues la forma del trabajo del auditor durante todo ese desarrollo en las diferentes fases. El propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor tenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual se requiere previamente un adecuado planeamiento y evaluación de los controles internos de la empresa a la cual se va a auditar. Entonces, acá nosotros también tenemos 3 normas que son planeamiento y supervisión. La primera norma, la segunda norma es el estudio y evaluación del control interno, y la última de esta parte de estas normas de ejecución de trabajo viene a ser la evidencia suficiente y competente. Bien. Entonces, si empezamos por el planeamiento y la supervisión, ¿qué nos dice esta norma? Esta norma nos dice que la planeación del trabajo tiene como significado decidir con anticipación todos y cada uno de los pasos a seguir para realizar el examen de auditoría. Planear es anticipar, chicos. Por lo tanto, acá el auditor no va y de frente pues hace la auditoría en sí. Entonces, para cumplir con esta norma, el auditor debe conocer a fondo la empresa que va a ser objeto de su investigación, para así planear el trabajo que va a realizar, para que determine el número de personas necesarias para desarrollar el trabajo, elegir qué procedimientos va a emplear y qué técnicas va a aplicar, así como la extensión de las pruebas que va a realizar. La planificación de este trabajo incluye aspectos tales como el conocimiento del cliente, el negocio, sus instalaciones físicas, y si la empresa va a colaborar. Por lo tanto, cuando hace el contrato para la auditoría va a tener que ir a conocer la empresa, si es término media, grande, transnacional, cuántas sucursales tiene, y si lo va a hacer a nivel de todas ellas o solo una parte, para lo cual tiene que tener conocimiento de la empresa. La designación anticipada tiene influencia crucial en esta planificación de pruebas, tales como la observación de inventarios físicos, la cual de no llevarse a cabo implicaría necesariamente una salvedad por limitaciones al alcance de estas pruebas. ¿Por qué? Porque como yo voy a hacer una auditoría de diferentes áreas, supongamos, mayormente el área un poquito más difícil es la de los almacenes. Si yo soy una empresa ferretera, distribuidora, por decir, de toda la zona norte, yo debo tener pues un almacén muy grande para distribuir nada más. ¿Por qué? Porque no vendo al menoreo, sino por cantidad a toda la zona norte de Perú. Entonces mis almacenes son muy grandes. Y si yo voy a hacer una auditoría y voy a ver esa área de almacén, yo tengo por eso que conocer a qué se dedica la empresa y qué tal movimiento tiene.
Entonces es una área muy grande, yo tengo que ver con cuánto personal tengo que contar para poder hacer ese estudio del área de almacén. Pero si es una empresa, a ver, una constructora, donde sus almacenes son más pequeños, obviamente esa área de almacén, su movimiento es menos, entonces yo voy a necesitar menos personal. Por eso es importante saber la dimensión de la empresa, el negocio, las instalaciones físicas, porque si la empresa es distribuidora y la mayoría de sus instalaciones están en la sierra o parte de selva, hay que ver las dificultades también que se pueden presentar. Y si yo voy a hacer una auditoría y no voy a poder evaluar esa parte, tendría que hacer un informe con una salvedad y pondré pues las limitaciones que me impiden trabajar en esa área. Esta norma también es importante. Tiene también importancia en la medida que permite que parte del trabajo puede ejecutarse en diversas fechas del año para evitar el recargo de en las fechas inmediatas siguientes al corte de los estados examinados. La vez pasada yo comenté en la clase que cuando las empresas son muy grandes, están obligadas a tener unas auditorías y mayormente siempre es eh, para cerrar el ejercicio económico. Entonces, tienen que programarse algunas auditorías que sean, pues, o en partes, en agosto, octubre, porque si la auditoría va a hacer que se ejecute todo en mes de diciembre, se cruza un poco la información y casi todas las empresas quieren eh, esa auditoría para que respalde los estados financieros auditados. Entonces, el contador está con su grupo contable, su área de contabilidad, haciendo muchas transacciones a fin de año, cerrando el ejercicio y a la vez también va a estar el área de auditoría. Entonces se pueden cruzar informaciones. Por eso es muy importante esta parte para que se planifique bien y no se crucen esos periodos de exámenes, de auditoría con los de contabilidad, porque a veces el auditor necesita apoyo del área contable. Y si yo estoy cerrando año, a veces como contador no deseo que nadie me moleste o me falta tiempo al área de contabilidad, ¿no? Entonces, el planificar bien es muy importante para que podamos avanzar a ambos, el área contable y el área de auditoría que va a hacer la auditoría en sí. Entonces, partimos de esa parte. Y esta norma también nos comenta que a pesar de que un nombramiento con anticipación es preferible, puede darse el caso que un auditor acepte un trabajo cerca de a fin de año, sí, sí se dan esos casos, ¿no? Pero antes de dar su aceptación, debe cerciorarse que si las circunstancias son tales, que les pueda emitir pues un examen adecuado y la expresión de su opinión sea una opinión limpia, o de lo contrario, pues va a emitir un informe débil al cliente, ¿no? Tendría que decir con salvedades, debido a que no puede dar una opinión con mucha certeza y seguridad de los acontecimientos que se hayan dado. ¿Por qué? Porque puede encontrar algunas limitaciones en la revisión de la documentación, como estaba explicando en toma de inventario físico, porque mayormente también las empresas a fin de año hacen su conteo físico. Entonces, si se cruza, el área contable está cerrando el ejercicio, está la auditoría y para contabilidad nosotros necesitamos el inventario físico también. Entonces ellos la última semana del año comienzan con todo su personal del área
de almacén comienzan a hacer sus conteos físicos, entonces sus cortes a veces se demoran 3, 5 días. Entonces, si en esa área, en ese momento también va a estar la auditoría, no se va a poder dar un buen estudio del almacén, porque ellos van a estar trabajando. Entonces, no pueden tener con seguridad porque van a estar contando, van a estar verificando, entonces no van a tener pues un saldo real, conciso y concreto, porque todavía van a estar trabajando, van a estar chequeando. Entonces eso le va a impedir un poco al auditor que revise los documentos y que esos documentos tengan al 100% terminados, porque están haciendo todavía ese proceso. Las pruebas de auditoría pueden ejecutarse casi en cualquier época del año, es lo normal. Durante la revisión preliminar, el auditor puede llevar a cabo pruebas de los registros de clientes y sus procedimientos para poder determinar hasta qué grados de confiabilidad pueden tener estos. ¿Por qué? Si bien el almacén es un poco complicado a fin de año, se recomienda que las auditorías sean tal vez unas 2 al año. ¿Para qué? Si yo hago una auditoría a mediados de año, hago un corte, pero no solo es un conteo físico, sino que son varias modalidades en las cuales yo verifico los documentos de contabilidad, corroboro el área de logística, de compras, de clientes, las deudas también. Entonces, si yo en esa época ya confirmo mis saldos que yo tengo, mis estados financieros, por decir, de mis clientes, procedo a llamar a los clientes o hacerles llegar unas cartas en la cual les pido que confirmen los saldos de ambas empresas y si los saldos que a mí me está dando el área de contabilidad que está reflejada en los estados financieros son confirmados por mis clientes, quiere decir que al menos en esas partidas esos saldos son confiables, tanto en clientes como en proveedores. Entonces podía yo ir avanzando mucho más rápido en la auditoría. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Alumnos, ¿alguna inquietud hasta ahí? Bueno, creo entender que todo está bien, si no ya me preguntaron, muchachos. Cuando el auditor va a ejecutar gran parte del examen antes del cierre de los estados financieros y la evaluación del control interno le indica que puede confiar en este, los procedimientos de auditoría de la visita final del año puede consistir principalmente en contrastar las cifras finales de los saldos anteriores a la revisión. ¿Qué tomamos en cuenta acá? Si ha habido una auditoría a junio y yo he confrontado los saldos de los estados financieros, entonces simplemente me quedaría 6 meses más para hacer mi revisión en forma aleatoria. O mucho más, si yo he solicitado mi auditoría en octubre, solo me quedaría pues octubre, noviembre, diciembre, 3 meses, porque hacia atrás ya yo debo haber corroborado y haber tenido la seguridad de algunos saldos, de algunas cifras. Y si en esa auditoría anterior ya he tenido mayor seguridad y certeza de los resultados de confrontar con clientes, con proveedores, de verificar saldos de caja, de verificar saldos de inventario, el periodo restante es pequeño, entonces yo puedo avanzar y tener más seguridad de esa nueva opinión que voy a emitir, porque ya más o menos conozco al cliente, conozco
con qué proveedores o clientes trabaja la empresa, conozco sus controles internos, si funcionan adecuadamente o no. Pero si yo ya conozco también que sus controles internos no son adecuados, entonces también tendría la seguridad que tendría que tal vez dar una opinión con salvedad, porque si no, no voy a lograr hacer eh, todo el proceso y tener las evidencias al 100% como me exigiría pues el trabajo en sí. Pero sin embargo, si hubiera un buen control interno, yo tendría ya la seguridad que los procedimientos de auditoría que están aplicando en cajabancos, en inventarios, en préstamos y otras partidas están muy bien controladas y supervisadas. Entonces eso me va a dar a mí una mayor seguridad a la hora que voy a ejecutar el trabajo. Muchachos, ¿alguna pregunta al respecto hasta aquí? Sobre la importancia de este planeamiento y la supervisión del mismo, de esta norma. ¿Todo bien, chicos? ¿Preguntas? Bien, en todo caso pasemos a la norma, a la siguiente norma de ejecución. Chicos, ¿o hay alguna inquietud todavía? Muchachos. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Si alguien quiere preguntar, levanta la manito o pone su micro en modo que pueda hacer su inquietud, su pregunta, chicos, para responder. ¿Sí? Y poder tener la seguridad que sí estamos avanzando. Muchachos, ¿todo bien, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, muy bien. Ese es siempre bueno para saber cómo estamos también. Y bueno, entonces, después que hemos hablado de la norma, que es muy importante, la planeación y el planeamiento y la supervisión del mismo, vamos a ver la norma que abarca sobre el estudio y evaluación del control interno. Justo también acá es donde les he dejado la tarea porque es un punto muy, muy importante el control interno, ¿no? ¿Qué nos indica esta norma? Indica que se debe llegar al conocimiento o comprensión del control interno del cliente como base para poder juzgar su confiabilidad y para poder determinar la extensión de las pruebas y procedimientos que en la auditoría uno va a aplicar. ¿Por qué? Hay empresas que tienen sus controles internos muy bien reforzados, adecuados, empleados. Entonces, el trabajo del auditor es mucho más sencillo porque ya sabe que esa empresa tiene buenos controles, controla sus diferentes áreas y está pidiendo o solicitando una auditoría para que vea si encuentra algún fraude. Pero aparte, siempre tiene sus controles para prevenir que no se vayan a estar dando fraudes dentro del proceso del trabajo y de las labores de la empresa. Lamentablemente, digamos, si hablamos de empresas muy grandes, tienen estos controles, pero las empresas medianas o pequeñas casi no, porque
Para algunos es un gasto emplear dinero en controles internos, mientras que para otras empresas saben que es una inversión, ¿no? El control interno es un proceso desarrollado por todo el recurso humano de la organización, diseñado para proporcionar una seguridad razonable de conseguir eficiencia y eficacia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al ente. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros estamos en una empresa trabajando y hay unos buenos controles internos, pues esos controles internos son unas reglas en las cuales uno nos sirve de guía para el proceso de la empresa. Y debemos de cumplir todo ese proceso y no saltearnos. Y si hablamos nosotros, por decir, en el área de contabilidad, desde que llega una factura, habíamos hablado en el proceso de compras, ¿no? El proceso nacería cuando solicitan la necesidad de adquirir ese producto, las órdenes de servicio, las órdenes de compra, las cotizaciones, las vías de remisión, posteriormente las facturas, los ingresos a almacenes y del almacén a su área de producción. Es todo un proceso que se tiene que respetar y su control interno amerita que se tiene que efectuar esos 5 o 6 pasos. En el caso de contabilidad también, que cuando nos llegue un documento previamente debe llegar con todos los documentos adjuntos al área de contabilidad, como son la guía de remisión con las órdenes de compra, los pagos respectivos, y poderlos contabilizar en forma cronológica, ¿no? El archivamiento y todo eso. Y ese documento previamente tiene que tener unos vistos, tal vez de la administración, tal vez del área de tesorería. Entonces son controles ya establecidos que uno, cuando nos llega un documento, tenemos que ver que cumple todos esos procesos. Y si nos está faltando 2 o 3 documentos, pues no estaría llevándose a cabo las reglas de esa empresa y tendríamos que averiguar a qué se debe. Entonces, cuando uno ya está averiguando, indagando por qué no está tal documento, ya la empresa misma nos obliga a nosotros, como trabajadores de la empresa, a ver eh, que se debe de cumplir todos los requisitos, todo el procedimiento en contabilidad, todos los documentos completos, fotocopia de los cheques de pago, de las transferencias, los vistos respectivos de las áreas administrativas, de las áreas de compras, la codificación respectiva. Entonces, cuando hay todo ese procedimiento, de acuerdo a las leyes y las normas también vigentes, porque van cambiando, no habría problema alguno y de haber algún fraude, sería un poco más difícil que se den, ¿no? No quiere decir imposible, sí se pueden dar, pero esos controles cuando son firmes, adecuados, ayudan bastante al auditor porque va a saber que es una empresa pues seria, ¿no? Que tiene todos sus controles y trabaja bien. Lo que no sucede en algunas empresas, que uno va y observa pues que, como dicen, esa empresa es desordenada, les falta documentación, y si les falta documentación y no es ordenada, pues un poco más difícil es la auditoría, realizarla. No imposible, solo que no se tendría tanta suficiente seguridad en el trabajo de esa empresa. ¿Por qué? Porque
sus controles son débiles, no son tan eficientes. Por lo tanto, si los controles internos no son los adecuados, el resultado va a ser que casi la información de los estados financieros no van a ser tan confiables, porque nosotros en el área de contabilidad elaboramos los estados financieros en función de mucha información de que nos proporcionan las diferentes áreas. Ahí radica la importancia de los controles, porque mientras más controles internos esté, va a tener mayor seguridad que todos esos estados financieros en una mayor proporción sean más confiables. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? Bueno, pero ese estamos hablando de la importancia de esos controles, pero eso no quiere decir que a veces cuando uno no, esos controles no sean también no solo establecidos en norma, sino ejecutados, porque pueden tener una norma que diga el procedimiento es tal y no las ejecuten como debe ser. Entonces ahí hay un vacío y por lo tanto al haber ese vacío sí va a haber pues desfalcos, ¿no? Porque no se puede confiar porque no se ha cumplido todo ese procedimiento de controles establecidos, ¿no? Entonces ahí es donde también a la hora que el auditor va a dar su dictamen, aclarará pues la deficiencia de los controles internos, que son muy, muy importantes. ¿Preguntas sobre esta norma, chicos? Bien. Entonces, si ya no hay más al respecto de esta norma, vamos a pasar a la parte de la norma de la evidencia. Evidencia suficiente y competente. Esta norma de evidencia suficiente y competente nos habla que el auditor, mediante la aplicación de las técnicas de auditoría, tiene que llegar a obtener una evidencia suficiente y competente. ¿Qué quiere decir esa evidencia suficiente y competente? Primero tendríamos que saber definir qué entendemos por evidencia, obviamente. Ahora, ¿qué es la evidencia? La evidencia es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes para poder sustentar una conclusión. La evidencia será suficiente cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza moral de que los hechos a probar o los criterios cuya corrección que se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Entonces, como su misma definición dice que tienen que ser hechos comprobados, ¿no? Suficientes, competentes, para que puedan sustentar una conclusión. Entonces, para esto, según Arens y Lockbicker, existen 7 tipos de evidencias. Una de ellas es, primero, el examen físico. Es una evidencia que, bueno, a la hora que se va a hacer la auditoría, se va a inspección. Se refiere a la inspección
o el conteo físico que hace el auditor de un activo tangible. Ese va a ser una evidencia. Va a ir y va a hacer una inspección o va a contar físicamente, lo que estábamos hablando en el caso de los almacenes. ¿Para qué hace el conteo físico? Para que tenga una evidencia que está todo ok o no, si coinciden los saldos, si determinado producto, dicen, tengo 10 productos y conteo yo físicamente si están los 10 productos de un buen estado. ¿Para qué? Estoy buscando evidencias de cerciorarme que eso se está dando. Otra evidencia es la confirmación. En el caso de la confirmación, se va a describir la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera persona, independientemente de verificar la precisión de la información que se ha solicitado. En este caso, mayormente se dan en los estados financieros. Nosotros tenemos el rubro de cuentas por cobrar. Entonces, si tenemos, pongamos, 5 clientes, en uno de ellos nos debe uno otra vez 10,000, el otro 15 y el otro 50,000 soles, que es el más caro, ¿no? Más alto. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Buscaremos primero las facturas a ese cliente, los pagos, para confrontar y ver que si ese es realmente el saldo, pues, de ese cliente que nos debe a la empresa, los 50,000 soles. Y no solo eso, posteriormente haremos un escrito y le haremos llegar a esa tercera persona, que es el cliente, solicitando que corrobore y que confirme el saldo de los 50,000 soles a la fecha tal del corte de nuestros estados financieros. Si nosotros estamos haciendo un corte el 30 de noviembre, le solicitaremos que confirme que se le debe al 30 de noviembre los 50,000 soles. Y ese cliente nos responde mediante una cartita o un correo confirmando si es certero o no es exacto. Entonces, esta es la evidencia que estamos hablando de confirmación. Nos está confirmando el tercero. Puede ser esa confirmación positiva o negativa, porque de ser positiva, que sí, ese es el saldo, no habría problema alguno, pero si nos dice que no, que el saldo es, por decir, 47,000 soles, diríamos que está faltando 3. Ojo, ¿qué pasó? Ver a qué se refiere esa diferencia. Entonces, ese es uno de los tipos de evidencia. Otro de los tipos para obtener evidencia también es la documentación. Es el examen que hace el auditor de los documentos y archivos del cliente para apoyar la información que es o debe ser incluida en los estados financieros. En este caso, si volvemos al mismo ejemplo del rubro de cuentas por cobrar, nosotros vemos las facturas que se emitieron y procederemos a ver todos los pagos que nos ha hecho nuestro cliente. Con documentos vemos los depósitos, o si nos ha pagado en efectivo o en cheque. Vemos toda la documentación que sustente ese saldo. A eso se refiere. Verificar los documentos para que corrobore la información de los estados financieros. Con eso, los estados financieros nos demuestran un importe y yo corroboro los documentos que certifiquen que realmente ese saldo está bien. Otro de los tipos de evidencia viene a ser